No entró. Buenas noches, buenas noches. A todos los que nos están viendo directamente por el Facebook, les doy la bienvenida y les recuerdo que en unos segundos vamos a empezar a transmitir el bloque número 7 de este estudio que se llama Una hora con Cristo, una hora con Cristo. Pónganle ahí el nombre del bloque es Medios de Crecimiento 2. La semana pasada estábamos observando que había 4 medios de crecimiento, pero que en total eran 8. Hoy vamos a ver la segunda parte y de eso vamos a estar hablando ahí para que conecten ustedes el estudio anterior con este nuevo estudio. Mira, voy a empezar con la introducción. Dice ahí: en este apartado enseñaremos varios puntos complementarios para crecer espiritualmente. Acuérdate que no debemos de perder el punto de vista de que lo importante es que no te debes estancar y que debes de seguir creciendo en tu situación espiritual. ¿Cuáles son estos 4 medios? Y es levantar un altar devocional en casa. El otro es los sacramentos de la Biblia o los sacramentos que la Biblia muestra a la iglesia. Obedecer a los pastores y Cristo centro de todas las cosas. Entonces ya teniendo este pequeño avance, ya vamos hacia adelante. Y dice aquí: lo fundamental es asistir a la iglesia los domingos a escuchar sermones, prédicas y enseñanza. Esto que el pastor principal de la iglesia imparta desde el púlpito. Acuérdate que yo te decía que debe de haber un equilibrio. Un creyente no puede vivir de puras prédicas, ni puede vivir de puros estudios bíblicos. Tiene que tener el equilibrio en las dos áreas. Dice, bueno, más adelante en los siguientes cursos de crecimiento espiritual se enseñarán con más detenimiento cada uno de los siguientes puntos, los que te acabo de decir, ya los vamos a estudiar. Ahorita nada más los vamos a ver de una manera panorámica, que es lo importante. Y ahora tenemos que conocerlos, tomarlos en cuenta. Ahorita es para que tú tengas esos 8 elementos. Y teniendo esos 8 elementos, entonces tú puedas ahí tener una base como un edificio para que puedas salir adelante, que es lo principal. Todos los puntos de crecimiento espiritual giran en torno a congregarse en una iglesia cristiana evangélica. Si tú ya te estás congregando, si estás ahí pues puntual a las prédicas, los domingos, no sé a qué horas empieces, unos empiezan a las 9, a las 10, a las 11 de la mañana, otros cultos empiezan a las 5 de la tarde, otros a las 6, otros a las 7 de la noche, pero debes estarte congregando porque lo importante es eso, no dejando de congregarnos como muchos tienen por costumbre, dice la Escritura. Mira, te recuerdo, el culto comienza regularmente en un horario determinado, se puede impartir cursos antes de empezar lo que es la prédica. Hay veces que algunas iglesias permiten que haya estudios bíblicos, por decir, de 9 a 10, de 9 a 10 de la mañana y un estudio bíblico, se hace una pausa y luego ya se empieza con el curso, con el culto, perdón. Y entonces ya puede ir, se sube el que dirige el culto, se hace una oración, se comienza con las alabanzas,
pueden ser 2 o 3 alabanzas, ya sabes que deben ser cristocéntricas, y se hacen algunos anuncios, a veces se hacen algunos anuncios, se presenta el predicador principal, y después puede uno comenzar ahí directamente a aprender la prédica que directamente el pastor está impartiendo ahí. A veces se hace una oración especial por los enfermos o por alguna situación, por algún seminario que se va a dar o por algún curso bíblico, o se ora por algunas personas que necesitan oración, y al final puede haber una convivencia ahí con los hermanos, una coinonía. Y bueno, algunas iglesias tienen determinados tiempos también para pedir lo que es la ofrenda, para consagrar la ofrenda y para que se ore por la ofrenda a efecto de que se haga una buena administración de ella. Entonces, esto es importante, Hay cuando un pastor está llevando el curso de lo que es el culto, estamos ahí en ese tiempo, estamos ahí en ese espacio, y lo principal, que te hago un énfasis, no solamente no debes faltar a tus prédicas dominicales, sino que debes hacerlo de manera puntual. Si estás citado en tu iglesia a las 9 de la mañana, bueno, pues llega al 10 para las 9. Si estás igual, empieza a las 10 el culto, bueno, al 10, para las 10 tú ya estás listo. Que llegues temprano al culto dominical, porque ahí está la base. Todos los puntos de crecimiento espiritual giran en torno a congregarse en una iglesia cristiana evangélica. Entonces, si tú tienes en cuenta estos puntos dentro de este bloque 7, que son los medios de crecimiento 2, entonces ya puedes conectar ahí unos con otros. Hasta podrías ponerlos todos ahí en una hojita para tenerlos siempre ahí presente, de que tú estés atento. Bueno, vamos a ver el número 5, el crecimiento espiritual número 5, y dice aquí: levantar un altar devocional en casa. Cada padre de familia tiene la obligación, no es una opción, es una obligación, diferente a asistir al culto y a los estudios bíblicos que la iglesia imparta. Y puede ser un lunes, puede ser un miércoles, puede ser un viernes, a una determinada hora, donde que significa que el padre de familia es el sacerdote de su hogar. Lo hace en una disposición de enseñar las escrituras, y está ahí con las esposas y los hijos, acompañado de una oración familiar. Esto es muy importante, una oración familiar. Permítame tantito, déjenme ver, ahí tengo que hacer ahí algo técnico. ¿No se oye? Perdón, hermanos, perdón, continúo. Entonces estoy en el punto número 5. Levantar un altar devocional en casa, dice. Levantar un altar devocional en casa significa que el padre de familia es el sacerdote de su hogar. Acuérdate que una de las explicaciones de la palabra sacerdote es que es el que reparte lo sagrado. El papá tiene que repartir lo sagrado ahí en su hogar una vez a la semana a determinada hora, y se dispondrá a enseñar las escrituras a su esposa e hijos, por supuesto acompañado de una oración familiar. Esto convierte al padre de familia en un estudiante de la Biblia, en donde posiblemente él tenga ahí un manualito, pues no sé, de estudio bíblico, y digo no sé porque hay tanta variedad que puede uno estudiar, para darlo ahí en su casa. Estoy pensando ahí un jueves en la noche, o un viernes en la noche, o un sábado en la mañana, en donde tú como padre de familia sientas a tu esposa, a tus hijos, oras por salvación y por arrepentimiento, por intercesión, por nuestras autoridades,
pero también das un estudio bíblico ahí, puedes hablar de la salvación, puedes hablar un poquito de la justificación, de la regeneración, de la imposición de las manos, de la fe sobrenatural, del juicio final. O sea, hay muchos temas que tú puedes abordar, pero sí debes de hacerlo en un día determinado y debes hacerlo en un orden y de acuerdo a la teología bíblica sistemática. Si esto lo haces una vez a la semana, entonces tú quedarás ahí muy bien. ¿En qué sentido? Porque estás en los estudios bíblicos que da la iglesia, estás en las prédicas, pero aparte tú levantas un altar devocional en tu casa. Y entonces estás aproximadamente siendo impactado 3 veces por la palabra de Dios. Esto es importante. Tú como padre de familia tienes que estar impactado. El varón es el responsable de absolutamente todo lo que pasa en su casa, bueno y malo. Y de acuerdo a este principio, imagínate cómo tú debes de llevar tu casa. Debes de tener a tus hijos sujetos y pues eres la cabeza de tu hogar y debes administrar todas las cosas bien como Dios manda. Sobre todo estos estudios bíblicos y esta orden de levantar ese altar devocional en tu casa. ¿Y por qué? Porque Dios le pedirá cuenta de ello a cada padre de familia. Un día daremos cuenta, acuérdate que somos mayordomos y que vamos a dar cuenta de todo lo que enseñamos y de si lo que enseñamos va de acuerdo a lo que vivimos, porque ese es el mejor ejemplo para los hijos. Esto independiente a congregarse el domingo, como yo te decía, y a su estudio bíblico personal. ¿En dónde viene esta instrucción? Anótalo ahí, Deuteronomio 6, 5, 7. Deuteronomio 6, 5, 7. Ahí viene esa instrucción y te la voy a leer. Acuérdate que ahí está en ese contexto del Shema Israel. Escucha Israel, el Señor nuestro Dios uno es. Y amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu cuerpo, con todo tu espíritu. Ese es el primer mandamiento y más grande de todo. Y abajito ahí en el contexto, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Mira, primero tú eres el impactado y luego las repetirás, a tus hijos. Ahí está lo que tienes que hacer. Debes repetirlas a tus hijos, enseñarlas, mostrarlas. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Entonces, anota ahí que el punto de crecimiento número 5 es la obligación que tiene cada padre de familia de levantar un altar devocional en su casa. Entonces, ahí estás. Luego, el número 6, cumplir con los sacramentos que marcan las Escrituras y son participar de la cena del Señor y bautizarse siendo adulto consciente. Estos son los 2 sacramentos que marca la Iglesia, que marca la Biblia, que enseña nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio y que tenemos que cumplir. Para participar de la Santa Cena debe haber cierta preparación y para bautizarte también debe de haber cierta preparación. Quiero comenzar con el bautismo. Y mira, es un acto por el cual un creyente, hombre o mujer, decide voluntariamente y conscientemente bajar a las aguas arrepentido. Otra vez te lo repito, es un acto por el cual un creyente, hombre o mujer, decide voluntariamente y conscientemente bajar a las aguas arrepentido. ¿De qué? De sus malas obras, sabiendo la importancia de pertenecer al cuerpo de Cristo. Algunas iglesias llegas y al mes ya te bautizan. No es malo porque es a criterio del pastor y de los diáconos. Pero otras iglesias, si no estás bautizado, te empiezan a preparar. Te preparan un año con diversos cursos y al final te dan una serie de conceptos, una serie de estudios bíblicos ya específicos para que te prepares a bajar a las aguas.
Entonces estamos hablando de que, pues por lo menos debes conocer las doctrinas básicas para poder bautizarte y sobre todo estar arrepentido. Mira, esto es como en los tiempos de Juan el Bautista. Tiene que ser en pleno uso de facultades y saber el paso que vas a dar. Necesitas ser adulto porque un niño no debe de ser bautizado porque no está consciente. Es como si tú le dices a un niño de 6, 7 años si le parece o no le parece y tú lo inscribes ahí a algún partido político. Le dices, mira, tú ya eres del PRI o tú ya eres de Morena porque ya te inscribí. Y entonces ya, aunque no conozcas los estatutos, te voy a poner la camiseta y te voy a poner la gorra ahí de Morena y ya vas a ser de este partido político. Y a veces eso es arbitrario. Por eso dice que debe ser un acto voluntario consciente y estar arrepentido de las malas obras. Entonces, tiene que ser un adulto consciente, tiene que saber el paso que va a dar de bajar a las aguas. Un niño no debe de ser bautizado. Y también puede ser este bautismo, este acto, algunas iglesias tienen ahí un bautisterio y no está mal. El chiste es que baje a las aguas, porque tiene que ser por inmersión completa. Pero puede ser en un río, o en el mar, o en una alberca. Y puede ser ministrado por el pastor o por algún diácono. Estos dos ministros son los que deben hacer este bautismo. Y mira lo que dice Lucas 3, 7, 8. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizados por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Mira, este llamamiento de Juan el Bautista no solamente le da importancia a que la persona tiene que tener frutos dignos de arrepentimiento, sino que tiene que estar preparada para estar en el mundo sin salirse de él, dando testimonio de que ha creído en la obra completa de Jesucristo. Si esa persona nada más se bautiza por bautizarse, pues no se trata de cumplir por cumplir el mandamiento, sino de cumplirlo cabalmente, preparado, consciente, como te dije. Y mira qué llamado: generación de víboras. Así llegamos a la presencia de Cristo. Pero estamos siendo ministrados por el pastor, por la iglesia, impactados por estudios bíblicos. El Espíritu Santo nos ha convencido, nos hemos arrepentido y hemos cambiado de vida. Y entonces sí, baja las aguas. ¿Por qué? Porque ahí está la ira de Dios. Una persona que está fuera de lo que es la iglesia, la ira de Dios está sobre de él. Si no está arrepentido, esa ira está ahí continuamente y Dios lo está enfrentando una y otra vez. Ahora los judíos estaban reacios a bautizarse, a ese llamado que estaba haciendo Juan el Bautista para preparar la venida de Jesucristo. Porque ellos decían, bueno, pues es que nosotros somos judíos, a nosotros se nos dio la escritura, se nos dieron los pactos, nos protegen los ángeles, la presencia del Señor está con nosotros en el templo, hemos tenido reyes, sacerdotes, entonces no necesitamos arrepentirnos. Esa es una actitud orgullosa, porque los cristianos sí debemos de bautizarnos. Es muy importante obedecer. Entonces, tómalo en cuenta. Si quieres crecer espiritualmente y no estás bautizado, por supuesto tienes que prepararte para bautizarte. Ahora, otro sacramento, la Santa Cena. La Santa Cena es un memorial en donde recordamos la muerte y resurrección de Cristo. Cada vez que estás ahí en ese memorial, tú estás recordando la muerte y la resurrección de Cristo. Y además de que un día va a regresar por la iglesia. ¿Estás preparado para ese regreso de Cristo?
Estás continuamente autoexaminándote, checándote en tu limpieza espiritual, en tu crecimiento espiritual, para participar de la Santa Cena. Y lo tenemos que hacer limpios y de manera solemne, de manera seria, con convicciones, con veracidad. Algunas iglesias lo hacen una vez al año, otras 2 veces por año, y otras iglesias lo hacen cada mes, y otras nunca lo hacen, y eso está mal. No puedes hacerlo. No puedes tener una actitud como pastor delante de Dios y decir, ay, pues como la iglesia no tiene crecimiento, pues que no participen de la Santa Cena. Y entonces años van y años vienen y no hacen Santa Cena. ¿Sabes qué? Eso es pésimo. No es una iglesia. Unas iglesias lo hacen una vez al año, otras 2 veces por año y otras cada mes. Lo ideal sería cada mes, cada 3 meses ahí máximo. Porque debemos de estar limpios continuamente delante de Dios. Entonces, ahí está el mandamiento, 1 de Corintios 11, 23, 26, 1 de Corintios 11, 23, 26. Porque yo recibí, dice Pablo, del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad y comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, y después de haber cenado, diciendo, esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieses en memoria de mí. Mira, ahí está la frase clave. Haced todas estas cosas que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. El Señor viene. Ahí en 1 de Corintios 16, 22 dice, Cristo viene, prepárate, participa de este memorial, porque dice que esa venida va a ser como ladrón en la noche. No se sabe cuándo va a ser el arrebatamiento, no se sabe, pero un día va a llegar. Entonces, participa de la Santa Cena. Si por alguna situación tú no puedes participar, bueno, ponte a cuentas con Dios, pídele perdón y deja esa conducta, deja ese pecado persistente que te impide participar de la Santa Cena y empieza a participar de la Santa Cena. El número 7. La Escritura ordena a todo creyente obedecer a los pastores. No es obedecer por obedecer. La iglesia está conformada de un cuerpo y de un gobierno. Hay iglesias que tienen 2 pastores y hasta 3 cuando son muy grandes. Hay un pastor titular y hay otros pastores que están ahí adjuntos con él y todos, el pastor predica 1 o 2 o 3 veces al mes y los pastores adjuntos o invitados ahí una vez cada 2 o 3 veces. Entonces ahí están los pastores o un solo pastor. Tiene también ahí un cuerpo de diáconos, a veces 1, a veces 2, a veces 3. Entonces, la iglesia es el cuerpo de Cristo, Él es su cabeza espiritual y aceptamos su estructura y nos sometemos a los pastores que el Espíritu Santo ha puesto dentro de ella. Cada iglesia local tiene un pastor titular y cada pastor está llevando a las ovejas a un crecimiento espiritual. El pastor tiene la obligación de orar por ellas, darles pastos verdes, frescura en las prédicas, en los estudios bíblicos, y visitar las casas y estar en los momentos claves de sus vidas. Entonces es un pastor de tiempo completo, es un pastor que está atento, que cuida su púlpito, que cuida lo que dice delante del púlpito. Hombres preparados, los pastores son hombres preparados y llamados por Dios para cumplir con el ministerio de la predicación de su palabra, la enseñanza y la exhortación. Los pastores no se deben imponer ellos mismos.
Un pastor debe ser impuesto por otro pastor, un pastor de experiencia, un pastor titular de una iglesia que por lo menos haya estado ahí ministrando unos 30 años en esa iglesia. Y lo ideal sería que tuviera un estudio bíblico profundo en un seminario, un título ahí de teología, de predicación. Por lo menos debe saber que lo básico, tiene que estar preparado, es un hombre preparado, tiene ahí una buena biblioteca y está sujeto al espíritu de los pastores. Ese pastor está sujeto al espíritu de los pastores, no se manda solo. Hombres preparados y llamados por Dios para cumplir con el ministerio de la predicación de su palabra, la enseñanza y la exhortación. También los pastores exhortan, van por la oveja perdida, por la pernirrota, corrigen aquella oveja que está mal. Y todo esto lo deben de hacer amorosamente. Y si lo hacen amorosamente, entonces, bueno, quiere decir que aman a las almas, que es una de las características principales de un pastor. Puede estar muy preparado, pero si no ama a las almas, si piensa que él es un asalariado, está equivocado. Le va a dar cuentas, ese pastor le va a dar cuentas a Cristo de cómo gobernó, cómo enseñó y cómo cuidó a las ovejas. No se va a escapar. Cada alma que entre a su iglesia, él va a dar cuentas. Esto es una realidad. Pero las ovejas deben de ser dóciles a su guía de su pastor, porque ellos velan por la salvación y la edificación de las almas, y las almas son valiosas para Dios. El pastor no es dueño de la iglesia, el pastor solo es un mayordomo de la iglesia, pero debe hacer bien su trabajo. La iglesia es de Cristo porque Él la compró con su sangre. Él hizo toda la obra, Él puso el nombre de cada escogido en el libro de la vida. Cuando llega su alma a este mundo, en un determinado tiempo lo llama. Cuando cree y le da arrepentimiento y salvación, lo justifica, lo lleva en ese proceso de santificación progresiva, y un día va a morir y un día Jesucristo va a glorificar a esa alma. Y todo eso el pastor lo sabe y debe estar ahí. Entonces, una palabra clave para a ti que me estás escuchando: debes de ser dócil a esta guía del pastor, porque está velando por tu alma. Esto nos permitirá crecer y llegar a la estatura de varón perfecto. Si tú eres dócil y no eres rebelde, entonces vas a crecer espiritualmente. ¿Qué es lo que yo quiero? Que tú crezcas. Hebreos 13:17, anote esta cita, tú la conoces muy bien. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose. Mira, con alegría y no quejándose, porque para ellos esto no es provechoso. Entonces, también tú debes facilitar su trabajo. ¿Cómo? Obedeciendo. Excepto que el pastor te dé una orden que no sea bíblica, bueno, entonces no estás obligado a obedecer. Si algún pastor está abusando espiritualmente ahí de algún fiel, no puede ser posible. Todo lo que el pastor diga tiene que ser bíblico. Parte de amar y estar sujeto a los pastores consiste en ofrendar. Acuérdate que la ofrenda es un acto que el creyente hace en sus economías. Él aparta cierta cantidad que no es para el pastor, es para la iglesia, y tú das tu ofrenda. La puedes dar cada 15 días, cada mes o cada semana, como tú quieras. Es un acto voluntario, es una cantidad voluntaria que nace de tu corazón y tú ofrendas, y de esa ofrenda pues es para el sostenimiento del pastor, para el sostenimiento del edificio de la iglesia, para pagar agua, luz, predial. A veces se pueden destinar ahí algunos dineros para ayudar a los hermanos que no tienen trabajo, a veces con despensas,
y a veces con pasajes y una serie de cosas para ayudar a los hermanos. Esto es importante. Parte de amar y estar sujetos a los pastores consiste en ofrendar económicamente para su sustento personal y el de sus familias. Primera de Corintios 16, 1, 2, anota también esta cita ahí, Primera de Corintios 16, 1, 2. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Mira ahí, todas esas iglesias de ahí de la zona de Galacia, Pablo ya había dado esta orden. Cada primer día de la semana, mira, cada domingo, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, mira, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Ya debería estar listo. Tú un día antes de ir al culto, pues prepara tu ofrenda, lo que nazca de tu corazón. Y entonces ahí, mediante esa ofrenda, tú se la vas a dar al Señor, porque es parte del culto. La ofrenda es parte del culto, porque sale de tu corazón, es fruto de tu trabajo. Y aquí no hay, mira, no hay cantidades, no hay por qué estar insistiendo y diciendo, no. El cristiano maduro ya sabe que tiene que ofrendar, que ofrende conforme a lo que le dicte su corazón y punto. El 8 y el final, que es el importante, es yo lo llamo la piedra angular. Cristo, centro de todas las cosas. Anótalo ahí, número 8. Cristo, centro de todas las cosas. Jesús existía antes de la fundación del mundo. Nació de manera sobrenatural. Tuvo una niñez y tuvo una juventud. Y creció bendecido por Dios en ese tiempo. Cristo predicó el Evangelio, caminó en señales y prodigios, milagros durante sus enseñanzas, llevaba credenciales mesiánicas únicas, nos enseñó las buenas de salvación, cómo ir al cielo, instauró el nuevo pacto, lo que te acabo de decir, la Santa Cena, pasó por un juicio severo e injusto, luego tuvo una muerte sustitutiva en la cruz por cada uno de nosotros, murió cruelmente y como un maldito, porque toda la ira de Dios cayó sobre de él. Entonces resucitó al tercer día, y en esos 3 días fue y predicó a los espíritus encarcelados, y después estuvo 40 días y 40 noches enseñando a los discípulos, como lo dice ahí el libro de los Hechos en sus primeras páginas, y finalmente fue llevado a la derecha del Padre, al tercer cielo, en donde intercede por nosotros. A todo eso se le llama la cristología. Todo eso es la cristología. Por eso Cristo es el centro de todas las cosas. Si tú ves ahí tu Biblia, es Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, las cartas y el Apocalipsis. Y en medio, el glorioso Evangelio de Cristo, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. La joya de la corona, el Evangelio. Mira Juan 14:6, tú la ves ahí, muchas veces la conoces, la recitas, te la sabes de memoria. Jesús le dijo, yo soy, esto es uno de los yo soy de Cristo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Cristo es único, no hay otro como Él. El Dios hombre, 100% Dios, 100% hombre. Esto se llama la unión hipostática. Es una doctrina que se acepta por fe porque no la podemos entender. Y piensa un poquito en esto. Cómo el Dios Todopoderoso, que los cielos de los cielos no lo pueden retener, cupo en ese cuerpo, el cuerpo que tenía Jesucristo, un cuerpo humano, y fue Dios y fue hombre al mismo tiempo. No nos cabe en la cabeza. Solamente lo aceptamos por fe. Fue real, existe. Ahora, ¿por qué decimos que Jesucristo tiene credenciales mesiánicas? Mira,
te voy a dar unas notas, unas afirmaciones de Cristo, de Él mismo, Cristo mismo. Cuando Él estuvo vivo, Él habló de sí mismo aquí en su ministerio terrenal y dijo máximas absolutas, verdades absolutas, decretadas por Él mismo, que tú debes de tomar muy en cuenta. Por eso Cristo es centro de todas las cosas. No hay otro como Él. Es incomparable, el Cristo incomparable. Mira, te muestro algunas, porque un estudio de esto sería bastante extenso, pero ve anotando ahí las citas, ve anotando las citas. Y quiero que observes, que escuches estas citas, que las medites, porque son muy, muy importantes. Tú no vas a oír que ni Mahoma, ni Mao Zedong, ni ningún presidente, ningún filósofo, ningún pensador de toda la historia haya dicho ni siquiera una quinta parte de lo que dijo Jesús de sí mismo cuando estuvo aquí en la tierra. Y esto te debe de impactar porque te va a situar y realmente te va a afirmar que Jesucristo es el centro de todas las cosas. Mira, Cristo obedeció toda la ley. Las 613 leyes que hay de Génesis a Deuteronomio, Él las cumplió perfectamente porque no hubo pecado en Él. Mira lo que dice Mateo 5:17. No penséis que he venido para abrogar la ley y los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Mira qué afirmación, ¿eh? ¿Quién puede hacerla? Dime quién, ¿dónde has escuchado eso? Nadie. Otra afirmación, mira, Jesucristo entregó su vida por amor a nosotros. Se humilló a tal grado que dejó de ser Dios legalmente. Se humilló, se hizo carne, habitó entre los hombres y vivió como un ser humano como tú y como yo en esta tierra. Y estuvo sujeto a la hambre, a sed y a sufrimiento. Lo mismo que tú y yo. Se humilló. Mira, Mateo 20:28. Mateo 20:28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y escuche esto, para dar su vida en rescate por muchos. Todos los creyentes del Antiguo Testamento, todos los creyentes que vivimos ahorita y todos los creyentes del futuro, estamos en Cristo Jesús, los escogidos, los predestinados. Cristo dio su vida en rescate por muchos, no por poquitos, muchos, en los que hemos creído, nosotros los que hemos creído en su obra. Es una afirmación muy importante. También Jesucristo anunció el reino de Dios y su justicia. Cuando Él llegó, anunció el reino de Dios y su justicia. Y por eso existe el Evangelio, por eso están ahí toda su palabra. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Miren lo que dice Lucas 4:43. Lucas 4:43. Pero Él les dijo, es necesario que también otras ciudades anuncie el Evangelio del reino, porque para esto he sido enviado. Es necesario que yo anuncie el Evangelio, porque para eso he venido. ¿Sí? A eso vino el Señor, a anunciar las nuevas de salvación. Porque para esto he venido. Entonces ¿cuántas máximas llevamos ahí de Cristo? Mira, también la vida de Cristo, escuche esto, impactó todo el curso de la humanidad. Simplemente lo vemos en el tiempo, todo el tiempo, todos los calendarios dicen antes de Cristo y después de Cristo. Ahí ya te estoy dando una pauta. Pero no solamente esto impactó, sino que cambió todo el mundo. Porque si bien es cierto, como dice la Escritura, que la salvación viene de los judíos, Jesucristo instauró
un nuevo lugar de culto, alabanza y adoración llamado iglesia, que estuvo escondido durante mucho tiempo. Él instauró la iglesia y las puertas del Hades no pueden ser corrompidas por este reino. Es una declaración. Lucas 12:49. Fuego vine a echar en la tierra, ¿y qué quiero si ya se ha encendido? Mira, en una misma casa, te voy a dar un ejemplo simple. En una misma casa tú puedes vivir ahí con tus papás, puedes vivir con un hermano, con un tío, o puedes vivir ahí con otras personas, pero no todos los que viven en una casa son creyentes, y entonces eso es causa de división. Tú sales a tu escuela y hay diversidad de formas de creer, de formas de percibir el mundo espiritual, y entonces hay budistas, hay maometanos, hay musulmanes, hay una serie de religiones ahí. En la India hay más de 1000 religiones. Pero en cuanto Jesucristo declaró su evangelio, el mundo cambió por completo. Fíjate que si tú no estás observando esto, entonces algo está pasando, ¿eh? Porque esta palabra de Dios es autoritativa, no es opcional. Fuego vine a echar en la tierra. Mira, hay veces que por causa de Cristo, el esposo y la esposa están divididos. Así de fácil. Ahora, ¿qué te digo del bautismo en fuego? Mientras allá otras iglesias de la prosperidad y con falsa doctrina te dicen, acepta a Jesucristo como Dios, Señor y Padre, para que todo te salga bien. No todo te va a salir bien, porque la Escritura dice, todo el que quiera vivir piadosamente sufrirá persecución. Mira, puede ser que tú, siendo cristiano, empieces tu verdadero calvario. Tienes que ser purificado por ese bautismo en fuego que el Espíritu Santo te está implantando. Tú entrando al Evangelio puede ser que te quedes sin trabajo. Puede ser que, con todo respeto y no lo deseo, que se te muera un hijo. ¿Por qué? Porque Dios quiere probar tu corazón, quiere ver de qué estás hecho. Cristo sufrió, ¿y qué? Tú quieres tener casas, coches, paseos, y quieres tener una vida en abundancia y todo te va a salir bien. No es cierto. Mientras unos eslogan de unas iglesias te pueden decir, pare de sufrir, la Biblia te dice, bienvenido al bautismo en fuego. Pero eso las iglesias no lo dicen, pero hay que decirlo. No es fácil ser creyente, vas en contra de la corriente del mundo, escucha esto, vas en contra de la corriente del mundo y vas a sufrir, vas a padecer, vas a ser perseguido por tu fe. Fuego vine a echar a la tierra. Luego, Jesucristo también dijo otra máxima. Jesucristo dijo que vino a salvar a las ovejas perdidas. Acuérdate de dónde te sacó el Señor. Acuérdate tantito de dónde te sacó el Señor. Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Tú y yo estábamos perdidos en delitos y pecados y caminábamos de acuerdo a lo que el mundo nos decía, nos enseñaba. Pero un día fuimos alcanzados por algún predicador o por algún hermano que nos habló ahí, y entonces nos interesó, Dios nos puso el querer como el hacer, nos acercamos, fuimos a la iglesia y empezamos a ser adoctrinados, y el Espíritu Santo está transformando nuestras vidas. ¿Y sabes qué? Nos sacó de ahí del muladar y nos llevó a la iglesia para ser adoctrinados en su amor y en su misericordia, sin mérito alguno, pura gracia. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿A nosotros hay algo más valioso que un alma humana? No, no lo hay. Nada lo hay. También Jesucristo fue un mediador entre toda la humanidad perdida y depravada, corrupta. De ahí sacó a sus ovejas. Él fue por la pernirrota. Él fue por la enferma.
Él fue por aquella que estaba ya casi moribunda. Se la trajo al redil, la cargó, la curó, la vendó, la cuidó y ahora le está dando crecimiento y la cuida, la protege, pero ahí en esos verdes pastos y está bajo su ojo. La iglesia está bajo el ojo perfecto del Dios santo, 3 veces santo que todo lo ve. Juan 3:17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Mira, tenemos las escrituras completas. Ya vimos en otro estudio que Él las preservó de manera sobrenatural para nosotros, porque eso vino para que el mundo sea salvo por Él. Él es el Salvador del mundo. También vino a poner justicia en la tierra. Jesucristo dijo otra máxima, que es poner justicia en la tierra. Muchas personas claman a Dios y ven la maldad del mundo y no se dan cuenta que están siendo impactados por la Escritura. Y aunque la Escritura los impacta, ellos no quieren obedecer. Un espíritu de rebelión está en ellos y no quieren someterse ni a la Escritura, ni a Cristo, ni a los pastores. Pero ahí está, la justicia está ahí. Juan 9:39, dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo. Mira, vamos a ser enjuiciados para que los que no ven vean y los que ven sean cegados. Los judíos todavía están esperando al Mesías, según ellos. Para ellos Jesucristo no es el Mesías, aunque haya tenido todas las credenciales y que muchas profecías del Antiguo Testamento ya sean cumplidas. Ellos dicen, no, Jesucristo fue ahí un profetita, fue un iniciado, fue, no sé, un gran orador, pero el Mesías no fue. Es increíble que no lo vean así, como nosotros lo vemos. Jesucristo vino a darnos vida y vida en abundancia. Perdón. Cuando dice vida en abundancia, mira, es cierto que aquí en la tierra vas a tener pruebas y vas a tener enfermedades, pero no es lo mismo tener esas pruebas y enfermedades con Cristo que tener pruebas y enfermedades sin Cristo. Y sí, vas a tener algunas bendiciones. Una de las bendiciones más grandes que Dios te da no es que te crezca un pie o que te crezca una mano o que en una oración Dios te quite el cáncer o no sé, que te dé un gran trabajo el Señor. No, eso no es nada. ¿Sabes cuál es el milagro más grande que Dios ha hecho en tu vida y por el cual debes vivir agradecido? Te lo voy a explicar y piensa en esto un momento. Un día tú fuiste impactado por la palabra de Dios aquí en tu mente. De tu mente bajó a tu corazón. El Espíritu Santo mora ya en ti y te ha transformado. Tienes un don, tienes muchos talentos y el fruto del Espíritu te acompaña. Amor, paz, gozo, paciencia, bondad, benignidad, fe, sobrenatural, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Eras borracho, eras drogadicto, eras mentiroso, eras ladrón, eras adúltero. Y ahora que tienes el Espíritu Santo, todo eso ya no existe en tu vida. Has sido transformado, has sido cambiado, estás siendo purificado y estás en vías de santificación progresiva. Ese es el milagro más grande que Dios ha hecho. Tienes tu boleto al cielo. Y por otro lado, ¿de qué le sirve al hombre entrar completo al cielo? Que sería lo ideal, pero no lo puede hacer. Una de ellas nada más. Porque dice ahí Juan 10:10, anota esta cita, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y luego de esa depravación de la que fuiste, cumplió la ley moral, la ley sacrificial y la ley sacerdotal. Él las cumplió
Fíjate, la Biblia tiene 613 mandamientos que están compactados en los 10 mandamientos de Deuteronomio 5 y Éxodo 20. Pero Jesucristo los sintetiza en dos: amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo. Está bien, el Señor en su sabiduría así lo declara, así lo decreta y lo entendemos. Pero si tú lees de Génesis hasta Deuteronomio, hay 613 mandamientos y esos 613 mandamientos están divididos en la ley moral, la ley sacrificial y la ley sacerdotal. Pues todas estas leyes las cumplió Jesucristo. Es decir, Cristo dio testimonio de la verdad. Esa verdad es absoluta en sus actos, en cada acto. Juan 18:37 dice: le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para eso he nacido y para eso he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todas aquellas personas que vivieron en tiempos de Cristo y que vieron sus señales, sus prodigios, sus credenciales, su amor, su misericordia, su gran obra, qué privilegio, qué privilegio haber sido testigo de esa verdad, estar ahí, imagínate ahí en el Sermón del Monte escuchando al Maestro. Imagínate nada más qué privilegio. Ahora el de los apóstoles, que anduvieron 3 años aproximadamente ahí con él. Él durante todo ese tiempo estuvo dando testimonio de la verdad, porque a eso vino. Y todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Tú vas a distinguir cuando un pastor te da falsa doctrina. Pero también vas a distinguir cuando un pastor te da doctrina bíblica. Lo vas a distinguir de inmediato, porque tu espíritu se va a alegrar. ¿Y sabes por qué se va a alegrar? Porque no estás oyendo al pastor, estás oyendo a Cristo en tu corazón. Es cierto, el pastor es muy importante que trace bien sus estudios bíblicos y sus prédicas, pero al final la que tiene el poder es la palabra de Dios, no es el hombre, ni su carisma, ni su don, no, es el poder de la palabra de Dios. Mira, Juan 18:37, te la leo otra vez. Le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tu rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey, y para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Y en otro pasaje dice, y me sigue. Acuérdate lo que dijo Juan el Bautista, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Síganlo a él. No ha habido otro profeta más grande que Juan el Bautista. Y ese profeta, con estas palabras que yo te acabo de decir, es una enseñanza gigantesca, enorme. Síganlo a él. Yo te digo hoy, sigue a Jesucristo. Síguelo a él. Yo no te puedo dar vida eterna. Yo no te puedo perdonar tus pecados. Pero ¿qué crees? Él sí lo puede hacer. Por eso, dijo Juan, es necesario que yo merme y que él crezca. Y tú necesitas crecimiento espiritual. Por eso es este estudio, por eso es este curso. Una última. No me he salido. Cristo es el centro de todas las cosas y te estoy hablando de verdades que están ahí en las Escrituras. Cristo vino a salvar a todos los pecadores. Escucha lo que te voy a decir. Todo aquel ser humano que está inscrito en el libro de la vida está en las manos de Cristo. Y todos los que estamos en las manos de Cristo, ¿quién se atreve a quitarnos de esas manos? ¿Quién es el valiente, sea hombre o sea humano, que quiera quitarle de las manos a los escogidos de Dios? ¿Quién? Ha habido muchos, eso sí, ha habido muchos, pero no lo han logrado. No han podido lograrlo porque el Señor nos cuida y nos protege. Primera de Timoteo 1:15, anótala, esta es la cita final. Primera de Timoteo 1:15. Mira cómo San Pablo enfatiza este punto. Dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, desde el presidente hasta el menesteroso,
que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Siéntete privilegiado si eres llamado por Dios. Y mira, si estas máximas no te sitúan de que Jesucristo es el centro de todas las cosas, entonces tienes un problema ahí. No es la Virgen, ni es el Papa, no. Es Cristo, Señor de todas las cosas. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hay que seguirlo. Es la voluntad de Dios que nuestro Maestro sea Jesucristo a través de las Escrituras, por el poder del Espíritu Santo. Entonces, sintetizando, ¿tú quieres crecer espiritualmente? Entonces, levanta un altar devocional en tu casa, el día que tú quieras. Ponte a enseñar las Escrituras en tu hogar. 2. Cumple los sacramentos. Bautízate, prepárate para el bautismo y participa de la cena del Señor. Y obedece a los pastores. Sujétate a tus pastores. Mira, un verdadero pastor nunca te va a dar una orden antibíblica. No te va a pedir ahí que no sé, que tengas otra esposa, que aparte de la ofrenda, des las escrituras de tu coche y de tu casa para que el pastor las tenga ahí. Nunca te lo va a pedir. Ni te va a estar insistiendo en la ofrenda. No. Una sola vez y se acabó. Tú ya lo sabes. ¿Para qué te lo estoy repitiendo? Y acuérdate, Cristo, centro de todas las cosas. Si tú sumas estos 4 puntos que yo te di y tienes el estudio anterior de los otros 4 puntos, anótalos bien, ponlos ahí en una hojita, ahí en tu computadora, ahí en tu escritorio, donde esté tu cuarto de guerra, donde estudies, donde tengas todo ahí preparado, donde sea tu escritorio, y tenlos siempre presentes. Y si eres un líder en tu iglesia, enséñalos en tu iglesia. Es importante estar enseñando las Escrituras. Si tú tienes estos 8 puntos y los tomas en cuenta, vas a crecer rápido siendo dócil. Porque si tú nada más los pones ahí y dices, ay, qué bonitos, están inspiradores. Ah, inspiradores. No son inspiradores. Hay que obedecerlos. Esa es la diferencia del cristiano mediocre y el buen cristiano, el que obedece, el que es diligente. Bueno, te dejo ahí en este estudio. Dentro de 8 días vamos a ver otro estudio a la misma hora. Y pues que Dios les bendiga, hermanos, que haya sido de gran edificación. Toma en cuenta estos puntos, toma en cuenta estas citas. Y como va a quedar grabado, pues lo puedes volver a repasar, no hay ningún problema. Repásalo ahí con calma, no con prisa. Repásalo ahí con calma. Y pues, hermano, hermana que me escuchas, que Dios te bendiga, que tengas un bonito fin de semana.